Muy buenas a todo el mundo desde Girona, retransmitiendo en riguroso directo ahora mismo, desde el confinamiento que tenemos prácticamente todo el planeta, para hablar de medicina china. No nos vamos a meter con el COVID-19, ni el SARS, ni ninguno de estos que están por ahí siempre rondando últimamente. Nos vamos a meter con diferentes aspectos de la medicina china para que haya una cotidianidad en lo que hacemos y prepararnos para cuando volvamos a estar activos con todos los demás problemas que nos van a venir seguro a las consultas. Ánimo para todo el mundo, sobre todo para las personas que están malitas. Ánimo para las personas que están al servicio del cuidado de todas estas personas enfermas, no solo, por supuesto, los del coronavirus, el COVID-19, sino de todas las otras patologías que probablemente han notado un detrimento en la asistencia debido a la derivación de los recursos hacia la contención de esta pandemia. Nuestros respetos a todo el mundo. Vamos allá, vamos a ver una cosa dentro de la medicina china, un aspecto interesante porque a veces nos deja con las dudas de cómo poder trabajar con ellos, y interesantes en el sentido de que los vasos maravillosos nos colocan en una situación extraña desde la mente occidental de trabajo con ellos, porque ya el nombre maravillosos nos coloca en un referente quizá un poco sesgado de lo que realmente se puede hacer, no se puede hacer, funciones, etcétera, del movimiento de la energía por estos canales. No es que no sea maravilloso lo que se puede hacer con ellos o lo que hagan, sino que en la mente occidental maravilloso ya nos lleva al estado de milagro y a otras referencias en las que muy probablemente pueda aparecer la frustración a la hora de ejecutar los diferentes tratamientos con los pacientes. Entonces, quizá os hago un recordatorio a todas y a todos de cómo la energía de los vasos maravillosos es una energía un poquito diferente en la dinámica con respecto a las energías que circulan por los canales habituales de los Chiluomai en general, ¿no? De tal manera que, como hemos puesto alguna vez, quizá hacer referencia a algunos de los podcasts que están colgados en el que se llama Energías Básico, que damos una óptica un poquito no diferente, sino un poquito desde otro referencial de esta dinámica energética de los vasos maravillosos y de demás vectores, pero voy a hacer un pequeño recordatorio en que se entienda que desde los textos clásicos la energía de los vasos maravillosos es una consecuencia del mecanismo energético de los demás canales, la mayoría de ellos. Quitando los vasos maravillosos por los que circula la energía yuan, la energía esencial, la energía qin o la energía chong, pues quitando estos, el resto tienen un mecanismo y dinámica de funcionamiento ligado al resto de los vectores. Quizá hay otros dos vectores que tienen una peculiaridad, porque entran en una dinámica de qué van a hacer todas las energías en el organismo o no, y dentro de que todos repercuten o tienen repercusión en todas las energías y todas las energías en ellos. Entonces, por ir así como diferenciando, recuerdo como ejemplo y ejercicio dentro del organismo, estoy hablando, por cierto, porque hay una referencia de una energética, una similitud a una dinámica universal de la energética de los vasos maravillosos, pero ya no sería los vasos maravillosos, sino sería la dinámica con la que se relaciona universal a la energética que se va a manifestar después en el organismo a través de esos vasos maravillosos o vasos extraordinarios. Entonces, la parte más universal la voy a dejar ahora de momento de lado y nos vamos a meter de puertas para adentro de la piel en el organismo, por decirlo así. Siempre todo entrecomillado. De tal manera que, para recordar
que la dinámica de los canales maravillosos, como por ejemplo del Yanoe o del Yankeo, del Jinoe o Jinkeo, están sujetas a un entendimiento de la siguiente manera, como un referente sencillo, el que ponemos muy habitualmente, ¿no? Es como la energía eléctrica circulando por los cables de corriente, y cómo por el hecho de circular electrones o circular electricidad, lo vamos a decir así también entrecomillado, porque desde la física no es que circulen los electrones tampoco así tan alegremente, ¿bien? Pero bueno, sí, se puede entender bien. Y el campo electromagnético generado por el hecho de la circulación de esta electricidad, de estos electrones, ¿bien? De tal manera que el hecho de que un electrón se mueva por el espacio genera un campo electromagnético en la misma dinámica del movimiento que está realizando. Y de igual manera, que está produciendo el campo eléctrico una influencia y generando un campo electromagnético, una incidencia en este campo electromagnético generado produce una repercusión en que hace esa corriente o ese desplazamiento del electrón o esa corriente eléctrica que pueda estar pasando por un cable de electricidad. De tal manera que si nosotros cogemos una brújula normal, analógica, no la del móvil, y la ponemos al lado de un cable por el que circula una corriente eléctrica, la brújula modificará la orientación que tiene hacia el norte debido a la incidencia de ese campo electromagnético que genera o que se genera en el cable. Los cables más modernos, por el revestimiento que tiene, ya no tienen una influencia tan fuerte, pero esto ocurre. Y por otro lado, si nosotros acercamos un campo magnético lo suficientemente potente a un circuito eléctrico, produciremos movimiento de esas cargas eléctricas y pudiendo encender una bombilla o simplemente que haya realmente electricidad, aunque no esté conectado a una fuente como tal. Entonces, bueno, esto es el principio de una bobina eléctrica. Básicamente, un solenoide enrollado por un cable genera una bobina, tenemos una bobina y cómo funcionan las agujas de acupuntura, básicamente también, que ya conocemos cómo son, tienen esa forma, un hierro dulce, un acero en este caso, conductor, y tenemos un cobre que envuelve o enrolla lo que es el cuerpo de la aguja, que puede ser de cobre o de otros materiales nobles como la plata, el oro, etcétera, o incluso el acero sin más, conductor también, y generamos tendríamos lo que es una pequeña bobina, en la que si pusiéramos una corriente eléctrica tendríamos un electroimán, y de igual manera si acercamos un campo electromagnético generamos una pequeña chispa, un pequeño impulso eléctrico en la aguja, que es lo que va a provocar la reacción y el impulso de respuesta después en los canales energéticos, entre otras cosas. Bien, entonces los vasos maravillosos, si nosotros nos podemos imaginar, por ejemplo, 3 cables que van en un recorrido y en estos 3 cables les ponemos corriente eléctrica y van a generar un campo electromagnético cada uno de ellos. Lo bueno que tienen los campos electromagnéticos es que interactúan entre sí para dar una resultante de campo electromagnético. Bien, dependiendo de lo fuerte que sea cada uno de los campos electromagnéticos, tiene una repercusión más fuerte o menos fuerte en la resultante final. El caso es que el campo electromagnético de resultante final es la analogía a lo que sería un vaso extraordinario o vaso maravilloso dentro de la circulación energética por los canales correspondientes del organismo. Por poner un símil que se puede entender desde nuestra mentalidad más occidental también. En cualquier caso, aquí tenemos que la mayoría de las personas, cuando trabaja con vasos maravillosos, ocurre aparece un nivel de respeto, que no es que no haya que tenerlo, con la manera de manejar la aguja, hablando de agujas, en la estimulación de los resonadores de apertura. Y para muchas personas que se dedican a la medicina china, la apertura de un vaso maravilloso supone colocar la aguja y ya está. Y si bien es cierto, los vasos maravillosos reaccionan maravillosamente si estamos pensando en esta misma manera que acabamos de explicar. Es decir, si pensamos que nosotros, por la incidencia de apertura del vaso maravilloso, significa que va a haber un movimiento en ese campo electromagnético, utilizando el símil,
que repercutirá en el movimiento y dinámica de la electricidad de los cables, en este caso en el movimiento y dinámica de los canales que implican ese vaso maravilloso. Con lo que si nosotros hacemos una estimulación, hacemos una dispersión, hacemos una tonificación, etcétera, va a provocar una reacción conjunta de los canales que van a ir formando o incidiendo en la resultante de ese vaso maravilloso. De tal manera que, por ejemplo, el Jinkeo pues está hablando, por ejemplo, de las piernas, en el recorrido en las piernas, estamos hablando de una respuesta de qué van a hacer tanto el canal de hígado, de bazo y de riñón en conjunto. Si nosotros estimulamos el Jinkeo, pues vamos a provocar una respuesta de la dinámica de la circulación energética en estos tres canales, ¿bien? Armonizándose entre ellos, por decirlo así. De tal manera que, por ejemplo, cuando nosotros usamos un 62 de vejiga, el equilibrio en el movimiento del yan, el yankeo, y queremos aliviar un dolor de espalda, de lumbares, por ejemplo, una ciática o una lumbalgia, tenemos que pensar que no solo se está moviendo la energía del canal de vejiga, que no solo es el movimiento de la energía del vaso maravilloso como tal, que podríamos tener una sintomatología directa de ciática por vaso maravilloso, pero también podríamos ayudar a liberar, a desbloquear y a movilizar la energía de los tres yan de las piernas. Si estamos punturando el 62 de vejiga, igual pasaría en los brazos con estimulación para que reaccionara la energía tanto de la vejiga como de la vesícula biliar como del canal de estómago, con lo que podríamos provocar un desbloqueo directamente en toda la zona lumbar y en todo el movimiento del yan que invitaría al desbloqueo del estancamiento de yin que pudiera haber en la zona lumbar en cualquier otro lado, o si se ha estancado la energía, si es una ciática es evidente que podrá ser en alguno de estos tres canales yan, aunque a veces también podría derivarse a alguno de los canales yin, para el cual utilizaríamos el 41 de vesícula biliar, la apertura del taemo. En cualquier caso, decimos esto para que se pueda ir perdiendo el miedo y se pueda ir invitando a los tratamientos de urgencia, a la estimulación para la respuesta de desbloqueo y movilización de la energía de esos vasos maravillosos, no solo el hecho de poner la aguja. De hecho, los textos recomiendan hasta esperar la respuesta de sensación en una estimulación suave o una estimulación más fuerte, o depende de qué tratamientos, este tipo de maniobras, ¿no? Entonces, es muy recomendable siempre y cuando sepamos, por supuesto, lo que estamos haciendo. Quitando esta breve explicación, o esta explicación básica, muy muy básica, de estímulo en las aperturas de los vasos maravillosos, como por ejemplo, por añadir otro más, vamos a abrir el tumai por un dolor también de cervicales o dorsal o lumbar o un recorrido en el vientre de una de las ramas del tumai, que también va por la zona ventral. Y lo vamos a utilizar para desbloquear y para movilizar por el daño producido o que se haya producido pues por una hernia discal, por tal. Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, la respuesta de alivio del dolor, cuando ponemos la aguja nada más y abrimos el vaso maravilloso, o cuando abrimos el vaso maravilloso y estimulamos el movimiento energético por el canal, es tan abismal del alivio del dolor que por supuesto recomendamos y merece la pena que se haga. La estimulación que recomendamos es una estimulación de un giro de cuarto de vuelta hacia la derecha y hacia la izquierda en la aguja, es decir, rotar la aguja derecha e izquierda en un cuarto de vuelta en un sentido y otro en otro, para ir empujando al movimiento natural de esa energía por ese canal. Y esto para todos los demás, siempre que consideremos que necesitamos desbloquear y movilizar la energía de ese canal o de los canales implicados dentro de los canales naturales del resto del organismo. Por otro lado, quería explicaros y contaros la forma de trabajar tradicional y alguna más. De hecho, hoy quería hablar un poquito más de la forma de trabajar con los vasos maravillosos en la relación con los unitarios, con los canales unitarios. Entonces, hay una forma de trabajar con los vasos maravillosos
que hay dos formas principales, que es la tradicional, que es la de opuestos